O sea, ¿qué ves diferente, por ejemplo, si aquí hubiese una aparición de mí? Mira, te cuento. Esto es una cosa progresiva, como te decía, creo que mis sentidos de una forma u otra, y por mi edad creo que se ha ido afinando un poquito esto, ¿no? Y cuando era pequeño era como verte a ti, pero un poquito más granulado, opaco, algo así, ¿sabes? Ajá. Pero sin halos de luz ni nada, no, era como verte a ti, ¿vale? Como escucharte a ti. Ahora es como verte tal cual. Lo que pasa es que hay algo en la mirada que es como más como cierto conocimiento de causa de algo que se me escapa, ¿sabes? Es como cuando ves a alguien mayor que tiene sabiduría. O no sabiduría, sino gente que ha vivido. Sí. Simplemente pues, un abuelo o una abuela que ha vivido. Pues les ves y notas eso. Y no tengo... Nunca me ha pasado y siempre pido que la gente sospeche de toda esta gente que de repente te dice estoy viendo a alguien a tu lado. Entonces me pongo a temblar, me tiro al suelo, me cambia la voz. Eso me parece, además de indisciplinado, me parece una horterada y una falta de respeto, ¿sabes? La primera falta de respeto es hacia ti mismo. O sea, no necesitas hacer circo para nada. Luego lo segundo, cuando dicen, no, es que me pasa todo esto porque me chupan la energía, pues ¿para qué te metes a cargar 400 kilos si ni siquiera puedes con tus 80 kilos de peso? ¿Te refieres a las reacciones físicas Sí, de sí. algunos mediums? Sí. O sea, De convulsionar, sí, ojos en blanco, dices que eso... Eso no, porque, o sea, tienes que tener respeto por ti mismo. O sea, vamos a ver, todo este mundo, y con absoluta lógica, está muy vilipendiado justamente por la cantidad de cosas que se ven, por la cantidad de cosas que salen, por la cantidad de cantamañanas que hay. Pero hay gente muy válida también, y creo que no es por una cuestión de discreción, creo que es una cuestión de sentido común el intentar mostrar las cosas de forma natural, por la sencilla razón de que si yo te estoy hablando a ti de esto y tú has tenido a bien llamarme, tengo que ser honesto, tengo que decirte las cosas como las vivo, porque si no sería engañarte a ti, sería engañar a los demás, pero sobre todo engañarme a mí. Y créeme que eso sería perder el tiempo, sería absurdo, ¿sabes? Y mi abuela siempre decía una cosa que es clave. Mira, mi abuela es otro ser de luz de verdad, sin tener tonterías de seres de luz, ni resonar, ni esos términos que se usan ahora. Mi abuela siempre decía, por el agujero más pequeño se escapa todo el aire. Y es verdad, y eso para mí es una norma. Y es como verte a ti. Si retomamos eso de cómo les veo, pues es como verte a ti, el olor, a veces se da una especie como de clariescencia. Pero ¿cómo los distingues? Esto que cuentan, por ejemplo, de que cuando se te aparece alguien baja la temperatura de la persona sintiente, por decirlo de algún modo, ¿esto es así? Sí, mira, en mi caso ocurre, pero yo creo, es una teoría que tengo, y probablemente pues el doctor Gaona, buen amigo que estuvo aquí, o el doctor Pertier, el doctor Alonso, saben. Yo les he expuesto que probablemente mi teoría ante esto es que a mí me baja la temperatura porque de una u otra forma mi cuerpo está somatizando algo que mi mente me está diciendo que no tiene que pasar. Es decir, aunque yo desde pequeño me pasan estas cosas, te mentiría, Alex, si te dijese que a día de hoy no sigo pensando que es algo sorprendente y que es algo difícil de creer. O sea, porque soy el primero que sé que no es una cosa normal, que sé que es una cosa que todo el mundo va a decir, bueno, qué tontería, o algunos dirán, oh, qué interesante, otros dirán, oye, pues a ver, evidentemente, ¿no? Porque estamos acostumbrados a la realidad que conocemos. Entonces, ese bajón de temperatura creo que es una somatización de mi cuerpo porque mi cerebro está teniendo como una especie de cortocircuito. Ajá. Pero ese cortocircuito no significa que yo me despersonalice ni que me olvide de mí, no, en absoluto. O sea, soy muy consciente de mí. Pero ocurre eso. Hay quienes dicen no, que es esa otra realidad que parece ser que se acerca y coge elementos de nuestra física más próxima. Y cuando digo física, hablo de física, pura y dura. De las condiciones ambientales, etcétera, para poder manifestarse. Es decir, para poder entrar en un nivel de sintonía en el cual poder manifestarse. Es decir, si nosotros hacemos un voltaje de 200, pues adecuarse a un voltaje de 200 para que ocurra. Yo no lo sé. Lo único que sé es que a mí me ocurre y sospecho que es por eso, por lo que te digo, porque lo somatizo. Bueno, hablamos de que baja tu temperatura, pero realmente tu temperatura sube, ¿no? O sea, es decir, cuando uno tiene frío es cuando tiene fiebre, por ejemplo. Ajá. Sí, a mí me pasa que las manos se me ponen muy heladas, ¿vale? Pero no tengo calor y tampoco tengo excesivo frío, no, o sea, yo me siento normal, me siento bien. Lo que sí siento, y es otro detalle físico, es que mis ojos de una forma u otra se tensan un poco más. Vale. Que creo que eso es un efecto físico también, inconsciente, de intentar mirar, ¿vale? O sea, no es que haya una razón
no lo sé, igual me equivoco, ¿no? Pero no es que haya una razón que conecte mis nervios ópticos a que se sientan tan tensos. Creo que es una cosa que mi cerebro inconscientemente lo hace justamente por eso, porque está intentando decodificar, intentando acomodar eso que está ocurriendo a lo normal. Y claro, como yo soy la única herramienta que me tengo a mí mismo, pues entonces de una forma u otra mi cuerpo y mi organismo intentan hacer eso. A lo mejor me equivoco, pero sospecho que es eso. Creo que es algo mucho más terrenal de lo que pensamos. Y en esta historia que me contabas, de que estabas en un concierto y se te aparece esta persona, tú decides comentar que esa persona se te ha aparecido. Con trampa. Le pregunté a 2 amigos, oye, ¿y este? Y me dicen, ¿quién? El que estaba aquí de la camiseta blanca. Y me dice, pues si no hay... ¿No está? Digo, no se ha ido ya. Les hice una trampa porque es que tampoco ponerme en plan mesiánico, oye, ¿estáis viendo lo que estoy viendo? Pues no. Pero luego lo describiste, es decir, hasta el punto de que alguien lo identificó. Sí, pero ¿sabes por qué lo hice? Lo hice porque en esa época necesitaba confrontarme a mí mismo justamente porque justamente en esa época, Alex, también le dije al padre a un amigo, que su padre era psiquiatra, le dije, oye, dile a tu padre que tengo un amigo que le están pasando estas cosas, que ve pues gente que se supone que no está aquí. El clásico tengo un amigo. Sí. Pero hablando de ti. Sí, claro. Y entonces él le dijo, vale, se lo voy a decir. Y el padre le dijo, dile a tu amigo que le diga a su amigo que venga. Claro, fui y le dije, no, que no ha podido venir mi amigo, pero me ha mandado a mí. Y entonces el hombre me dijo, empezamos a hablar. Y me dijo, mira, yo no sé qué decirte, porque además sé que me hizo preguntas capciosas para ver un poco cómo estaba yo, no sé si estaba un poco para acá o para allá. Y me recomendó leer unos libros. Fui, saqué los libros de la biblioteca, pero pensé, o sea, si la psiquiatría habla de nosotros, el lenguaje tendría que ser cercano. ¿Por qué tiene que ser tan complicado? No lo entendí, ¿sabes? Entonces, justamente en esa misma época que estaba intentando averiguar, pues me pasó lo del concierto. Entonces, yo fui a hablar con los técnicos, porque para mí era una forma de confrontar. O sea, yo me hice a mí mismo... Si estabas loco o no. Exacto. Yo necesitaba pruebas que me lo callaba todo esto por completo. O sea, me lo callé todo muchos años y se lo dije a mi madre, o sea, le conté algunas cosas a mi madre cuando me vine aquí, o sea, muchísimos años después. Porque necesitaba tener mi propio manual de campo de mí mismo y saber qué estaba inventando yo, qué estaba fabulando, qué estaba ocurriendo, qué efectos físicos me pasaban, qué ocurría en mí, si eso me afectaba emocionalmente, si afectaba mi modo de ver la vida, si afectaba en mi modo de hacer las cosas, en mi día a día. O sea, necesitaba, porque, como te digo, Alex, o sea, yo... si me iba al garete, me iba yo solo. Entonces, por eso menos alas, menos incienso, menos tonterías y más centrarte en lo que eres tú, porque es que si no...